Existieron algunos cambios relacionados con respecto a la fecha de entrega, por esos contratiempos que tuvieron ustedes en la plataforma. Pero quiero recordarles que ustedes son alumnos de doctorado y deben de organizar sus tiempos para la entrega de sus evidencias. Esta primera unidad es la que tenía un poquito de más trabajo. Las otras unidades, si ustedes se dan cuenta, solamente tendrán que entregar una actividad por cada unidad. Entonces, son más relajadas, ¿no? Es menos trabajo ya. Y esto considerado el que ustedes pues también trabajan y estudian, ¿no? Ahora bien, ustedes mismos han definido las fechas de entrega y por lo tanto debemos de ser respetuosos con los demás compañeros, pues que sí se están esforzando para entregar en tiempo y forma. Por lo tanto, les voy a preguntar, ¿están de acuerdo que la siguiente actividad, que es después de esta sesión, sea entregada el día miércoles? Dime, Rosibel. Sí, doctora. ¿De Eh, acuerdo? Pensaría yo que a veces sucede, en el módulo pasado, en el seminario pasado, una de las cosas que valoramos bien fue el tiempo que nos dieron para las tareas, y es porque el tema de los trabajos, ¿no? Entonces, de repente surgen cosas en el trabajo que a uno, por más que tenga la intención de haberlo hecho antes, por ejemplo, yo estudio para la parte teórica, lo leo al principio de semana, pero quizás el corte el miércoles es algo complicado. No sé si se podría dar plazo hasta los viernes, ¿verdad? Que uno ya sabe que el viernes, por ejemplo, yo doy clases los jueves, entonces a mí de Ok. repente me complica un poco que el miércoles yo tengo que estar con la clase, preparar algunas cosas. Tuvimos parciales la semana pasada y entregar a media semana, a mí me complicó un poco. Estábamos acostumbrados un poco a que nos dieran ese plazo, digamos, de una semana A como los para poder viernes. entregar. Si podría Ok, ser antes de perfecto. la siguiente clase, por mí yo agradecería mucho ese Ok, espacio. solamente que si ustedes me entregan el viernes, como sucedió en esta ocasión, yo no tengo tiempo para revisar los 38 trabajos de un día para otro. Ah, o Y sea, hay que entonces, revisarlos ajá, antes de la clase. Ah, ok. exacto. Y entonces no tengo tiempo para utilizar esa revisión para darles una retroalimentación de si algo les está faltando. Entonces yo me quedo sin tiempo, lo que podría hacer darles de plazo máximo hasta el jueves. Ok. Ajá, porque si no, o sea, ustedes entregan el trabajo, pero realmente a mí no me daría tiempo de revisar los 38 trabajos y poderles dar un debriefing, ¿no? O sea, una retroalimentación, como es ahorita en el trabajo que ustedes entregaron, ¿no? O sea, evidentemente no puedo revisar todos. Ujú. Y sí, yo diría que con la salvedad de que el límite jueves, ¿verdad? O sea, como le digo, Ujú. hay de repente cosas que surgen. Yo trato de entregar usualmente antes las tareas, pero hoy sí, esta semana, cabal, logré, digamos, justo en el tiempo que nos dieron extra, de poder hacerlo por unas situaciones del trabajo. Entonces vamos a definir los tiempos el día jueves, ¿de acuerdo? Tienen el jueves hasta las 12 de la noche. Entonces, bueno, como 11:50, ¿no? Porque por los cambios de la plataforma. Entonces, para que no se vayan a confiar en que vayan a entregar 11:58 corriendo y resulta que ya no les da tiempo, ¿no? Entonces quedan los jueves a las 11:50 para que yo tenga el viernes, hasta el viernes, para revisar todos los trabajos, ¿no? O sea, todos los faltantes. ¿De De acuerdo? acuerdo. Muchas Ahora gracias. bien, esto es un acuerdo que se está tomando con ustedes. Por lo tanto, quiero decirles que no se van a volver a cambiar las fechas. O sea, si ustedes me piden el día miércoles a las 12 de la noche que se cambie el horario, no se van a cambiar. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que estamos tomando en este momento. ¿Está bien? Vale. Ahora, punto número 2. La presentación se había acordado que al término de cada unidad se iba a subir la presentación. Quiero que sepan que la presentación pues es un resumen, un apoyo visual para mí para darles la clase. Todo el material que tienen ustedes dentro de la plataforma, si se dieron cuenta, si lo llegaron a revisar, es un extenso de lo que yo les doy en clase. Ese material es de mi autoría propia. Yo la creé y por lo tanto, o sea, decido compartírselas. ¿Para qué? Para que ustedes, yo entiendo que no tienen tanto tiempo de estar leyendo 100, 20 bibliografías y por lo tanto les hago un resumen de lo más preciso. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar, lo más preciso.
La presentación se les va a subir, pero quiero que se vayan involucrando en leer lo que está dentro de la plataforma. Si ustedes se dan cuenta, no es mucho material. El de investigación epidemiológica, que quizás es el más grande, pero abarca todas las unidades, las 3 unidades. De ahí en fuera, determinantes y salud y las medidas de asociación, pues son más breves. Y ya verán que en las siguientes unidades, las otras dos, pues son más pequeñas, más cortas y la información es menos. Si ustedes se dieron cuenta, pues esta unidad abarca 2 clases, ¿no? 2 sesiones. Entonces es la más extensa, pero de ahí va a ser menos lectura, ¿de acuerdo? Entonces sí les pido que se comprometan a leer no solamente las diapositivas, sino el extenso, ¿sí? Vale, muy bien. Pues si no tienen alguna duda, vamos a iniciar la clase. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Vale, Ninguna, doctora. Muchas ninguna. gracias. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, sí se logra ver. Ok, nosotros nos quedamos viendo lo que era la densidad de incidencia y vimos la diferencia entre densidad de incidencia e incidencia acumulada. Entonces, si ustedes se acuerdan, estábamos viendo hasta aquí. Ujú. Vimos la diferencia entre incidencia acumulada y densidad de incidencia cuando hacíamos la elección de la incidencia acumulada y cuando hacíamos la elección de densidad de incidencia. Y bueno, pues sabíamos que esto dependía de los objetos, de los objetivos del estudio y de las características del suceso que se investiga. Si el interés está en predecir el cambio en el estado de salud de un individuo en función de alguna característica, entonces se deberá estimar el riesgo de que este cambio ocurra, ¿no? Incidencia acumulada. En este caso, la densidad de incidencia será de poca ayuda ya que no ofrece ninguna información individual. Entonces, hemos visto que la incidencia acumulada mide el riesgo individual y la densidad de incidencia mide la fuerza o magnitud del cambio o los factores causales o determinantes. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que si esta es una enfermedad crónica de un periodo largo de latencia, pues la densidad de incidencia no va a ser la ideal. ¿Por qué? Porque no es sensible a las pérdidas en el seguimiento. Si el tiempo de seguimiento incluye todo el periodo de riesgo, lo que sucede cuando la enfermedad y la exposición tienen periodos de latencia cortos, entonces es de utilidad el cálculo de la incidencia acumulada, ¿no? Aunque también sea útil la densidad de incidencia. Esto, por ejemplo, para enfermedades infecciosas o para enfermedades de comportamiento clínico agudo. Vimos este ejemplo donde hicimos el cálculo de la incidencia acumulada y la densidad de incidencia en 2 tipos de poblaciones, ¿no? Analizábamos la exposición al factor A y la exposición al factor B. Vimos que si hacemos el cálculo solamente de la incidencia, pues nos va a dar que la incidencia acumulada es completamente igual y por lo tanto no podemos hacer un análisis de los factores. Al hacer el cálculo de la densidad de incidencia, es en donde podemos ver un cambio en la exposición al factor A y la exposición al factor B. Y entonces sí podemos determinar cuál de estos tiene un mayor daño, ¿no? Donde indicamos que la exposición al factor B pues es mucho más agresiva o protectora dependiendo de los objetivos del estudio de los que estemos hablando. Ahora, vamos a ver si está completamente entendido este ejercicio y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Les voy a dar 10 minutos para resolverlo y dice, según el Registro Nacional de Cáncer de México, en los años 2016, 2017 y 2018, aparecieron respectivamente 97, 121 y 112 casos de cáncer de páncreas en hombres de 70 a 74 años. Al comienzo del 2016, este grupo comprendía 309.949 individuos y al final del 2018, 332.400. Y pregunto,
¿Qué medidas de frecuencia de la enfermedad pueden obtenerse? Y hay que realizar los cálculos. Vamos a analizarlo un poquito y vean ustedes qué medidas de frecuencia podrían obtener. Incidencia, densidad de incidencia, tasas, razones, proporciones. ¿Cómo lo resolverían? Observen el tipo de población que tienen. ¿Qué tipo de población tienen? Bueno, doctora, creo yo, Hola. bueno, disculpe, ¿puedo tomar la palabra? Adelante, Melanie. Este, bueno, como se habla de dos tipos de poblaciones, tenemos una del 2016, que es como la inicial, ¿no? Y tenemos la final, que es del 2018, ¿sí? Entonces, creo yo que tenemos que hacer como una suma total de los casos y ver cuánto, el total de casos que tenemos. Esa es como la primera, la primera parte, ¿no? A nivel general. Y para esto tenemos que sacar, por ejemplo, las dos incidencias, tanto la acumulada como la densidad de incidencia, pero teniendo en cuenta la cantidad de casos que tenemos, ¿no? Ok. Ah, por ahí anda, Melanie, por ahí anda la respuesta. Pero ahorita hago los cálculos porque no lo he hecho, solo es la idea. Vale, vale. 10 minutos. Así es, Virginia, de la población solamente tenemos dos datos y es lo que nos pasa la mayoría de las veces, porque ojalá tuviéramos todos los datos de todos los años, ¿no? Pero no es así. O sea, realmente empezamos un estudio y casualmente alguno de los datos no existe. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer. Dime, Eva. Hola doctora, mire, pero más o menos analizando el caso, no sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? A ver. Em, pero por mi lógica, no sé, ¿verdad? Sí. Creo que no se puede sacar como el promedio de las poblaciones, es decir, promedio del 2016, 309.949 más 332.400 entre dos, esa sería como mi población promedio. Muy Eh, bien. poster- Posteriormente a ello, calculo la eh, incidencia acumulada, que sería la sumatoria de los casos de todos los años, dividido entre la población promedio. Casi Que, estás bien. ok, que, Incidencias, incidencias acumuladas las puedo calcular en las poblaciones fijas. Y esta no es una población fija, ok, ¿vale? Pero en realidad en el cálculo de la población está muy bien hacer un cálculo de la población media. Dime, ok. Virginia. Ya están los 10 minutos, ya. Ya, ahora Ah, sí ya. ok, Vamos a ver la ok, respuesta. sí. Si nosotros observamos, tenemos datos de casos nuevos para los 3 años, pero tenemos, podría ser el denominador que llamaríamos la población
solo al inicio, ¿verdad? Y al final del 2018. Entonces, todavía para el 2016 sería la población a riesgo, los 309.949, ¿verdad? Pero no se han empezado a dar los casos nuevos, pero aún así, sobre ellos se puede hacer en ese punto, pudiéramos sacar, bueno, en ese punto no puedo sacar nada, porque los casos todavía no se han empezado a dar. Y se van a estar dando, podría calcular la incidencia acumulada al final, que tengo el dato y tengo los casos nuevos. Y entonces podríamos ya decir ahí que tengo una incidencia acumulada de, bueno, hay más gente, en vez de ver más, ¿verdad? De, ahorita, esperen, se me borró, de 9,92 por 1.000 habitantes, Ok, Virginia. ¿verdad? 0,99, perdón, 0,99 por 1.000 habitantes, pero hasta para el 2018. También pudiera sacar, quiero ver, bueno, solamente eso. Ujú. Ok, recordemos, no podemos calcular incidencias acumuladas cuando las poblaciones son dinámicas. Si las poblaciones son dinámicas, entonces no podemos calcular incidencias acumuladas. El número de casos sí que tenemos los casos para cada uno de los años, para el 2016, 2017 y 2018. ¿De acuerdo? Sí. Danilo, dime. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a este caso, estamos hablando de casos nuevos, entonces es decir, son casos que aparecieron en una población. Entonces la medida más adecuada es es la incidencia. Dentro de la incidencia podemos tener las dos opciones, la incidencia acumulada, que es el riesgo de contraer la enfermedad, y esto sí va a requerir una cohorte fija, entonces, pero como los individuos no son fijos, ¿verdad? Entonces, eso es difícil de asumir ya que la población va cambiando año con año, entonces hay gente que entra al rango de edad y hay gente que sale o muere, ¿verdad? Entonces, y luego está la tasa de incidencia, que es como la velocidad a la que ocurre la enfermedad en la población. Entonces, tenemos que es una población dinámica. Entonces, lo más apropiado acá es calcular una tasa de incidencia promedio. Entonces, se utiliza la mitad de la población del periodo o en el promedio de la población. Entonces, sería mediante dos cálculos. Uno, calcular la población y otros que sería calcular el tiempo total del riesgo, es decir, años, personas. Esa sería mi participación, maestra. Ok, muy bien. En cuestión de las tasas de incidencia, está bien porque las tasas de incidencia no nos hablan solamente de los casos nuevos, ¿no? Como las incidencias, sino que nos hablan de una relación de los casos nuevos con respecto a una población determinada. Pero en este caso, vamos a verlo, en este caso, para no detenernos más, vamos a observar el orden de la magnitud, ¿no? Primero. Entonces, tenemos el número de los casos totales, sí. Tenemos que son 330 casos. Y como nos decía Eva, hay que calcular una población media para poder hacer el cálculo de una densidad de incidencia. ¿Por qué? Porque estamos observando que es una población dinámica. Al observar que es una población dinámica, no podemos hacer un cálculo de una incidencia acumulada. Hacemos el cálculo de la población media y el cálculo me dice que es de 321.174,5. El periodo de observación van a ser los 3 años, como comentaba Danilo. Eso sí, ahora el tiempo a riesgo. El tiempo en riesgo en año, pues lo vamos a calcular entre en la multiplicación de la población media por el periodo de observación, que fueron los 3 años. Y nos va a decir que es de 963.523,5 años persona. Ahora sí que puedo hacer mi cálculo de la densidad y de la densidad de incidencia y esto me va a decir que es igual a 0,0034 por año persona. ¿Ok? Podríamos calcular la incidencia acumulada si hacemos igual los 330 en 321. ¿Y qué me diría? Que 1 de cada 1.000 hombres entre 70 y 74 años tienen el riesgo de padecer o de desarrollar cáncer de páncreas. Pero según nuestros objetivos del estudio, puede tener o puede no tener sentido. Entonces, ¿de qué me habla la densidad de incidencia?
la capacidad que tiene el agente causal para desarrollar la enfermedad. Y este es de 0,0034 por año persona. Si quieren ustedes multiplicarlo y ponerlo por lustro, por decenio, para darle una mayor interpretación o una mejor interpretación, pues también lo pueden hacer, ¿no? 3,4 por cada siglo, imaginemos, ¿no? Entonces, de ahí es la fuerza causal de la gente que tiene para desencadenar la enfermedad. Y cuando yo no tengo poblaciones fijas y tengo poblaciones dinámicas, que es lo que solemos tener, pues entonces tengo que calcular la población media, pero no hago el cálculo de densidad de incidencia. Podría hacer el cálculo de la incidencia acumulada si me lo piden solamente del 2016 o del 2018, porque no podría hacer el cálculo de una incidencia acumulada del 2017 si es que no tengo la población. ¿De acuerdo? Entonces, poblaciones dinámicas, densidad de incidencia. Poblaciones fijas, incidencias acumuladas. Vale. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver que, si ustedes recuerdan, dentro de las medidas de frecuencia, nosotros también tenemos la prevalencia de punto y la prevalencia de periodo. ¿Qué es la prevalencia? Pues la prevalencia es una medida de frecuencia que mide el porcentaje de sujetos con la enfermedad presente en un momento determinado. La prevalencia se calcula cuando no pueden calcularse las incidencias o cuando éstas no resultan informativas. La prevalencia, por ejemplo, en el caso de enfermedades neurodegenerativas o mentales, donde no puede establecerse de forma concisa la fecha exacta del inicio de la patología, voy a calcular una prevalencia. Otra aplicación es en la planificación y gestión sanitaria. Por ejemplo, tras la valoración de recursos disponibles o necesidades detectadas, poder diseñar intervenciones preventivas o de educación sanitaria. En este caso también me resultan más útiles las prevalencias. Cuando los estudios son muy largos, es preferible calcular las prevalencias. ¿De acuerdo? Enfermedades crónico-degenerativas, prevalencias. Ahora, la proporción de individuos de una población con una característica en un momento dado del tiempo, voy a calcular prevalencia de punto. En un periodo, prevalencia de periodo. La proporción de casos presentes los voy a conocer como enfermos, no como incidentes. Vamos a ver qué es la prevalencia de punto. Si este momento en que la enfermedad está presente es puntual, se habla de prevalencia de punto. Y la fórmula para calcularla es el número de casos en un momento determinado entre la población total en ese momento. Por ejemplo, una prevalencia del 30% de obesidad en México especifica que de cada 100 personas en la población a la fecha de hoy, 30 de ellas tendrán obesidad. La prevalencia de periodo es el número de casos de la enfermedad observados tanto en el tiempo inicial como los que aparezcan desde T0 hasta el tiempo final, que es T1. Ahora, la prevalencia de periodo es el número de casos en el periodo, de T0 a T1, el guión no significa que se resten, entre la población total en el periodo, de T0 a T1. Para determinar la población total, generalmente se recoge el tamaño poblacional de la mitad del periodo de tiempo considerado o la población media durante dicho periodo. Vamos a ver un ejemplo. En una fábrica de 10,000 trabajadores, 300 dicen padecer problemas de espalda relacionados con su actividad laboral. Y me pregunta, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? Entonces, recordemos, en enfermedades con un largo periodo de latencia, hago el cálculo de las prevalencias, no de incidencias.
La prevalencia es una proporción y me determina cuántos enfermos hay en mi población en un momento determinado. Recordemos, la prevalencia usa enfermos y no personas en riesgo. Las incidencias utilizan personas que están a riesgo de desarrollar la enfermedad. Prevalencias, personas que están enfermas, no a riesgo, sino que ya tienen la enfermedad. A ver, ¿alguien ya hizo este cálculo? Ya, 0.03. Ok. Entonces, aquí me pregunta, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? ¿Y qué es lo que estoy prediciendo? Bueno, pues tengo el total de los trabajadores, que son 10,000 trabajadores, en 300 casos que dicen padecer problemas de espalda relacionados con su actividad laboral. Si ustedes se dan cuenta, si son problemas de espalda, pues no puedo predecir el inicio de la enfermedad. O sea, cuando yo los veo ya son personas enfermas, ¿no? Que tienen el dolor de espalda. Por lo tanto, lo que necesito es un cálculo de una prevalencia de punto. Es una prevalencia puntual. ¿Y qué es lo que voy a ver? Los individuos, el número de individuos enfermos en un momento determinado entre el total de la población. En este caso son 300 individuos enfermos entre el total de la población y esto es igual, como nos comentó, no me acuerdo quién, no vi el nombre, perdónenme, 0,03, que es igual al 3%. Entonces tenemos una prevalencia del 3%, ¿no? Eh, no sé quién me contestó. Sería también una prevalencia de 3 de cada 100 trabajadores, ¿verdad? Podría ser 3 de cada 100. Vale. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que al inicio, cuando vimos las incidencias acumuladas, les hice esta pregunta, que si prevalencia o incidencia. Hicimos el cálculo de una incidencia y decía, suponga que en una ciudad de 200,000 habitantes se registraron durante el 2005 100 casos de accidentes laborales graves. Y les pregunté, ¿cuál es la incidencia acumulada de accidentes en esta comunidad en este año? Y la pregunta era, ¿procede y puede conocer la prevalencia? ¿Qué me dicen? Yo creería que no, debido a que tenemos 100 casos de accidentes laborales graves durante un periodo de tiempo, pero no sabemos si anteriormente se habían estado dando. Ok, ¿alguien más? Sí, doctora, buenos días. En este caso, yo consideraría que sería difícil conocer la prevalencia, ya que la prevalencia nos mide el número de personas, es la proporción de personas ya enfermas. Y aquí lo que nos está mostrando este ejemplo es que durante ese año se registraron esos casos de accidentes laborales, pero no sabemos si previo a este año ya estaban enfermos como para poder determinar si es una prevalencia. En este caso, por eso que se mide la incidencia. Ok. La palabra clave está ahí, accidentes laborales graves. Si es un accidente laboral, ¿es una enfermedad crónica o no? No lo es. Entonces, si no es una enfermedad crónica, no puedo hacer el cálculo de una prevalencia. Puedo hacer el cálculo de una incidencia, pero no de una prevalencia. ¿Puedo hacerlo? Bueno, si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo, ¿no? Pero en realidad no sería significativo el resultado que ustedes obtengan de esta pregunta, ¿no? Si es que hacen el cálculo de una prevalencia. Entonces, el tipo de enfermedad es muy importante para determinar si hago el cálculo de una prevalencia o de una incidencia. Vamos a ver. Dice, es el mismo ejercicio. No procede calcular la prevalencia.
Dado que la prevalencia tiene razón de calcularse en procesos crónicos y un accidente es un suceso puntual del que puede interesar calcular la incidencia acumulada, es decir, la probabilidad de ocurrencia del suceso en un periodo de tiempo determinado, o la densidad de incidencia o la tasa de incidencia, es decir, el número de sucesos esperables por la unidad de tiempo, ¿no? Y entonces sí podría decir que tengo 5 casos por cada 10.000 personas año, ¿no? Cuidado. En este caso, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia pueden coincidir, pero es más correcto el cálculo de la incidencia acumulada al no haber un histórico de accidentes, como nos lo comunicaba ahorita Zuleima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? El cálculo de una incidencia acumulada. ¿Por qué? Porque no tengo un histórico de accidentes laborales graves. Entonces, como no tengo un histórico, pues evidentemente no tengo diferentes tipos de poblaciones ni diferentes casos. No sé cómo es la población, si es fija, si es dinámica, y por lo tanto, al ser el tipo de enfermedad una enfermedad aguda, pues evidentemente no hago el cálculo de una prevalencia, solamente una incidencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, De acuerdo. ahora, ¿cuáles son los motivos para que cambie la prevalencia de una enfermedad en la población? Hay factores que la van a aumentar y hay factores que la van a disminuir. El numerador, ¿no? Si es muy alto el numerador, pues va a ser un factor que aumente. Si es bajo, pues va a ser un factor que disminuya. Las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, pues al acumularse los casos, pues van a aumentar la prevalencia. En las enfermedades agudas, pues va a haber una disminución de la prevalencia. ¿Por qué? Porque tienen una rápida resolución. El aumento de casos nuevos van a aumentar la prevalencia, la disminución de los casos nuevos van a disminuirla, la inmigración de los casos o de las personas susceptibles van a aumentar la prevalencia, la inmigración de los casos van a disminuirla, la mejora de los procedimientos diagnósticos van a aumentarla y la mejora de los tratamientos van a disminuirla. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mejora en el procedimiento diagnóstico, pues vamos a diagnosticar más casos, ¿no? Al diagnosticar más casos, pues va a aumentar el numerador y por lo tanto va a aumentar la prevalencia. En el caso de la mejora de los tratamientos, pues si mejora el tratamiento, pues espero tener la resolución de los casos y por lo tanto disminuye el numerador y los factores disminuye la prevalencia. Si disminuye el denominador, pues va a aumentar la prevalencia. Si aumenta el denominador, pues va a disminuir la prevalencia. La emigración o muerte de las personas sanas va a hacer que aumente la prevalencia y la inmigración de personas sanas o no susceptibles van a disminuir la prevalencia, ¿no? Entonces, existe una relación entre la duración en el tiempo, la prevalencia y la densidad de incidencia. Si el tamaño de la población se mantiene constante, se cumple que prevalencia sobre 1 menos la prevalencia es igual a la densidad de incidencia. Aquí, esta D debe de llevar, perdónenme, déjenme ponerle el puntero. No sé por qué se borró, pero lleva una barra superior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta D me habla de la duración media de la enfermedad y así se representa. Entonces, la P pues va a ser la prevalencia, la DI va a ser la densidad de incidencia y la D con la barra es la duración media de la enfermedad. De esta manera, se puede decir que si la densidad de incidencia de una enfermedad es baja, pero su duración es larga, la proporción de sujetos con la enfermedad en un momento, o sea, la prevalencia, será alta. Aunque la densidad de incidencia de la enfermedad sea muy elevada, si la duración de la misma es corta, la prevalencia de la población será baja. De esto me habla la relación entre la duración en el tiempo
y la prevalencia y densidad de incidencia. Entonces, si la densidad de incidencia es baja, pero de larga duración, la prevalencia va a aumentar. Si la densidad de incidencia es alta, pero con una corta duración, la prevalencia va a bajar. Y entonces, para entender bien esto, me dice, ¿cómo será la prevalencia de una enfermedad con baja incidencia y elevada duración? Y denme un ejemplo. ¿Cómo será la prevalencia de una enfermedad con elevada incidencia y baja duración? Y denme un ejemplo. ¿Y cómo se explica que una enfermedad pueda tener mayor prevalencia en países de mayor nivel socioeconómico? 3 minutos para esta actividad. Dale, muy bien, tiempo. Ana Marcela el 1, Virginia el 2. ¿Cómo será, Ana Marcela, la prevalencia de una enfermedad con baja incidencia y elevada duración? La prevalencia de una baja incidencia, pero larga duración, sería una prevalencia alta, ¿verdad? Muy bien. Como podríamos ver en un caso como el alcoholismo, podría Ok, ser, muy bien. ¿verdad? Y ahí sería lo de cómo se explica una enfermedad pueda tener mayor prevalencia en países de mayor nivel socioeconómico. En este caso Espera, sería espera, que, solo Ana la 1. ok, Entonces, muy bien. Si nosotros estamos hablando de cómo será la prevalencia de una enfermedad con baja incidencia y elevada duración, pues la prevalencia va a ser alta. ¿Por qué? Porque aumentan, porque se van a añadir los casos, ¿no? Se van acumulando los casos. Al irse acumulando los casos, pues la prevalencia va a ser alta y esto es muy común en las enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes mellitus, el EPOC, o en este caso, como dice Ana, en el alcoholismo, ¿no? Son casos que se van aumentando. Ahora, Virginia, ¿cómo será la prevalencia de una enfermedad con elevada incidencia y baja duración? Sí, la prevalencia puede ser baja debido a que los pacientes se van a ir, a pesar que se van generando nuevos casos, se van curando, ¿verdad? Muy Y ya bien. sea por historia natural de la enfermedad o porque tengan un tratamiento efectivo, ¿verdad? Entonces yo puse el ejemplo de infección de vías urinarias, por ejemplo. Ok, excelente, muy bien. Por ejemplo, pues va a ser, como dice Virginia, baja, ¿no? Un ejemplo, pues una simple gripa, una diarrea o una infección de vías urinarias, siempre y cuando sea por E. coli, ¿no? Imaginemos, ¿no? Porque si es por una malformación congénita, pues ya no va a ser dentro de las de prevalencia baja, sino sería prevalencia alta. Muy bien, Virginia. Ahora vamos a ver, no sé quién más había levantado ahí su mano. Eh, Silvia. Ah, Miguel. Miguel, dinos, ¿cómo se explica que una enfermedad pueda tener mayor prevalencia en países de mayor nivel socioeconómico? Bueno, pues esto también sería abonado, como lo estábamos hablando anteriormente, en relación a la capacidad que tienen estas enfermedades, estos lugares desarrollados para poder diagnosticar nuevas enfermedades por avances tecnológicos, pruebas de mayor precisión y exactitud. Entonces, al aumentar la precisión diagnóstica, aumenta el número de casos, lo cual traduciría en ese efecto. Ok, entonces, ¿cómo se explica? Pues evidentemente va a haber una mayor prevalencia, como lo dice. ¿Por qué? Pues por la mayor supervivencia, simplemente por el hecho, también por los métodos diagnósticos, pero sobre todo por la mayor supervivencia de los La calidad de sujetos. vida. Sí, así La es. calidad de vida, ¿no? La transición demográfica. Aumenta la esperanza de vida y debido a esto, pues, ¿qué enfermedades van a aumentar? Las enfermedades mentales, ¿no? Y este tipo de enfermedades mentales, pues, son crónico-degenerativas, ¿no? Dime, Karen. Sí, justo en el chat había puesto el tema de salud Ah, mental, por ejemplo, depresión.
Pero también estaba pensando que también por factores socioculturales se acercan más a los servicios de salud, ¿verdad? Entonces hay una cultura más de acercarse a los servicios de salud por este tipo de enfermedades también, sumado a lo que usted ya había mencionado. Claro, aumenta la esperanza de vida, ¿no? Y pues lo que nos suele fallar cuando tenemos una mayor esperanza de vida es la mente. Entonces vienen las enfermedades mentales como son la demencia, la esquizofrenia, la mayoría de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Porque lo que empieza a fallar pues es la cabecita y no tanto los demás órganos, ¿no? Esto es lo que sucede en los países que tienen una mayor calidad de vida, ¿no? Una mayor esperanza de vida. Muy bien, entonces ahora sí entendemos la relación entre la duración en el tiempo, la prevalencia y la densidad de incidencia. Bien, existe un tema, un subtema que se llama el método de ajuste de tasas. ¿Y qué es esto? El método de ajuste de tasas es comparar tu población con otras poblaciones. Por lo tanto, son procedimientos que intentan homogeneizar poblaciones de diferente estructura para hacerlas comparables entre sí. El método más utilizado, pues, es el ajuste de las tasas de mortalidad. Ahora, existen dos métodos, uno que es el método directo y el otro que es el método indirecto. El método directo es para las mismas distribuciones de edad. Entonces, aquí las tasas específicas se ponderan por la distribución de edad de una población de referencia. Las tasas específicas se multiplican por los pesos porcentuales de la población de referencia. Y las tasas ajustadas es el valor ficticio, pero comparables, ¿no? Entonces, si aquí ustedes se dan cuenta, tenemos la población A, la población de referencia y la población B. En la población A voy a calcular las tasas específicas de mortalidad y en la población B igual, ¿no? Pero ¿qué es lo que es aquí lo importante? Pues la estructura por las edades. Entonces, aquí debe de ser mismas distribuciones de las edades, misma referencia, tasas comparables. Entonces, este es el método directo. En el método indirecto, aquí en el método indirecto, a la tasa de una población de referencia se le aplican la distribución por edad de las poblaciones a comparar. Número esperado de muertes, número observado entre el número esperado. Y esta razón me sirve para comparar una población con su esperado, pero estas no son comparables entre sí. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? La población de referencia. Entonces, aquí sí que puede ser diferente la población de referencia. ¿Por qué? Porque me sirven para una comparación. Comparar la población A con la B, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto solamente es para que ustedes tengan el conocimiento de que existe métodos para ajustar las tasas, ¿no? Ahora vamos a entrar con las medidas de asociación e impacto. ¿Para qué me sirven las medidas de asociación e impacto? Las medidas de asociación e impacto impacto me sirven para determinar las relaciones de causalidad, ¿no? Las medidas de asociación tienen que ver con el efecto de riesgo. La exposición aumenta el efecto o efecto protector. La exposición disminuye el efecto. Tenemos riesgo relativo, razón de tasas, razón de prevalencias, incremento relativo del riesgo, OR, o reducción. Entonces, ojo aquí, ¿por qué? Si ustedes tienen, si ustedes tienen un estudio de cortes, les permite hacer el cálculo de incidencias. Por lo tanto, yo hago el cálculo de un riesgo relativo. Si el riesgo relativo es mayor a 1, quiere decir que existe una asociación positiva. Al ser una asociación positiva, es un factor de riesgo. Y al ser un factor de riesgo, me permite y me indica que calcule medidas de efecto de riesgo. Si mi riesgo relativo
es menor a 1, quiere decir que hay una asociación negativa y por lo tanto hago el cálculo de medidas de efecto protector, que ya veremos más adelantito, pero aquí quiero demostrarles, quiero evidenciar que, voy a ver mi puntero, que son un espejo. Unos miden el incremento y otros van a medir la reducción, ¿no? Incremento del riesgo relativo, aumento del efecto en los expuestos respecto a los no expuestos. Reducción del riesgo relativo, reducción del efecto en los expuestos respecto a los no expuestos, ¿no? Entonces, ¿quién me determina qué medidas de efecto voy a calcular? El riesgo relativo. Pero ojo, riesgo relativo, para el cálculo del riesgo relativo, yo necesito incidencias. Por lo tanto, solo puedo hacer el cálculo en estudios de cortes o estudios donde pueda calcular la incidencia. Pero, por ejemplo, en un estudio de casos y controles, no puedo hacer el cálculo de la incidencia. Por lo tanto, voy a hacer el cálculo de la OR o el odds ratio, ¿no? O razón de productos cruzados. Entonces, en este caso, hago el cálculo con un OR. La interpretación va a ser diferente, que ya lo veremos más adelante, pero básicamente me habla igual, ¿no? Si es mayor a 1, quiere decir que tiene una asociación positiva, por lo tanto, el estar expuesto a este factor, pues desarrolla más la enfermedad que si no lo estuvieras, ¿no? Si es mayor a 1, medidas de efecto de riesgo. Si es menor a 1, medidas de efecto protector. Entonces, las medidas de asociación comparan una medida de frecuencia en expuestos respecto a los no expuestos. ¿Cuál es el objetivo? Estimar la magnitud de la relación entre la exposición y el efecto, midiendo el resultado, la enfermedad o el desenlace. Si hay relación entre la exposición y el efecto, hay mayor frecuencia de enfermedad en unos que en otros. Factores de riesgo y de protección. No hay que olvidar que hay otros factores. Por lo tanto, recordemos que la causalidad de la enfermedad está determinada por la exposición a diferentes factores de riesgo, ¿no? Cuando ustedes hacen un estudio, deben de medir cada uno de estos factores para determinar cuál de todos ellos tiene una mayor asociación para desencadenar la enfermedad. Ahora, vamos a empezar con el riesgo relativo. El riesgo relativo también es llamado razón de riesgos o razón de incidencia. El riesgo relativo es una medida de asociación entre una exposición y un desenlace y se calcula a través de dos cocientes entre dos riesgos o las incidencias acumuladas. Si ustedes se acuerdan, cuando iniciamos este tema, vimos que de la población de referencias había población expuesta y población no expuestas, ¿no? Entonces, de ahí sí que saco de la A entre la A más B la incidencia en los expuestos y de la B entre la B más C la incidencia de los no expuestos. La diferencia entre la incidencia de los expuestos y los no expuestos, por lo tanto, el numerador es la incidencia acumulada de la enfermedad en el grupo de los expuestos al factor de estudio, y el denominador es la incidencia acumulada de la enfermedad en el grupo no expuesto al factor, ¿no? Esta, recuerden, es una medida habitual de estudio de cortes. Son los que me permiten hacer el cálculo de incidencias. Ahora, ¿de qué me voy a hablar? ¿Cuánto se multiplica el riesgo de desarrollar el efecto en expuestos relativo con el de los no expuestos? Y me dice que que me va a arrojar un número, ¿no? Y me dice, esto significa que si el riesgo relativo es igual a 1, el factor de exposición no tiene una relación con la enfermedad. Por lo tanto, el riesgo de enfermar es independiente del grado de exposición. Si el riesgo relativo es mayor a 1, indica que el factor de estudio puede ser un factor de riesgo de la enfermedad en expuestos.
¿Por qué? Porque aumenta, ¿no? Si el riesgo relativo es menor a 1, indica que el factor de exposición puede ser protector en expuestos, ya que la incidencia acumulada de enfermar en el numerador es inferior a la obtenida en el denominador, ¿no? Reduce en el número de veces. Entonces, por ejemplo, dice, incidencia de trastornos de conducta alimentaria. En una muestra representativa de las chicas adolescentes de Puebla y su relación con la exposición a medios de comunicación. 399 chicas estuvieron muy expuestas a los medios de comunicación. De estas, 24 desarrollaron los trastornos de conducta alimentaria, 2.335 chicas no estuvieron expuestas y 66 desarrollaron el trastorno de conducta alimentaria. Lo primero que tengo que hacer es mi tabla tetracórica. Entonces, tienen que vaciar ustedes su información en la tabla tetracórica 4x4. Y recuerden, siempre, siempre, siempre voy a colocar los enfermos en las columnas y en las filas los factores de exposición. Entonces, ¿qué hago primero? Hago el cálculo del riesgo relativo y acomodo todos estos datos dentro de mi tabla tetracórica. Vamos a crearla. Dibújenla. ¿Cuál es la enfermedad? Pues el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? ¿Y cuál es el factor de exposición? Pues la exposición a los medios de comunicación, como pueden ser radio, no sé, revistas del corazón, etcétera. Listo, vamos a ver cómo van con su tabla. Tenemos casos nuevos del trastorno de conducta alimentaria y la exposición a los medios de comunicación. Recuerden, enfermos, no enfermos. La exposición en este caso, pues se las da alta o baja, que sería expuestos y no expuestos. Los totales, ¿no? Y me dice, 399 chicas estuvieron expuestas a los medios de comunicación, total de expuestos. De estas 24 desarrollaron el trastorno de conducta alimentaria. 2.335 chicas no estuvieron expuestas, total de no expuestos. Y 66 desarrollaron el trastorno de conducta alimentaria, total de no enfermos, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, total de casos, 90. 90. Población total, 2.734, ¿no? Y me dice, haz el cálculo del riesgo relativo. Entonces, para el cálculo de riesgo relativo, necesito que sean estudios de corte, donde la corte va a ser prospectiva. Y para el riesgo relativo me pide la incidencia de los no expuestos. Al ser una incidencia, me va a pedir casos nuevos entre un total de la población. Si me dice que es la incidencia de los expuestos, pues va a ser casos nuevos de los expuestos entre el total de la población de expuestos. Así calculo la incidencia de los expuestos. Entre la incidencia de los no expuestos, va a ser los casos nuevos de los no expuestos entre el total de la población. Y me dice que es de 2,13. Al ser de 2,13, lo explico de la siguiente forma. Para empezar, un 2,13 es un factor de riesgo, ya lo vimos, asociación positiva. Por lo tanto, el riesgo del trastorno de conducta alimentaria se multiplica por 2,3 en adolescentes que están muy expuestas a los medios de comunicación en comparación con las expuestas de manera baja o media. El riesgo relativo y el OR necesitan la generación de un intervalo de confianza para confirmar
que ese 2,13 es lo suficientemente relevante. No sé si nos dé tiempo de ver los intervalos de confianza, pero si no, les voy a subir un documento que les va a hablar de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden cuando ustedes ven un estudio, cuando ven una publicación de un artículo, les dice, tiene un RR de 3 con un IC y entre paréntesis aparece 2,5 a 3,5, ¿no? Lo que quiere decir que este RR tiene que caer entre ese intervalo de confianza para que sea lo suficientemente relevante. Si no cae entre ese intervalo o no pasa por el 1, quiere decir que no tiene relevancia. Pero para esto, pues se aplican otras fórmulas o la mayoría de los, gracias a Dios, la mayoría de los paquetes estadísticos, pues ya nos dan el RR, ¿no? ¿Ha quedado claro el RR? Sí. Sí, Sí, claro. Entonces, vamos a ver ahora la razón de densidad de incidencias. La razón de densidad de incidencias compara la velocidad de producción de un determinado fenómeno entre dos grupos de comparación, uno expuesto y el otro no expuesto al factor de estudio. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Cuántas veces más rápido ocurre el efecto en expuestos respecto a los no expuestos? Este también es llamado la razón de tasas. ¿Y cómo lo voy a calcular? Densidad de incidencia en los expuestos sobre la densidad de incidencia de los no expuestos. Y la interpretación. La razón de tasas es igual a 1, quiere decir que es igual de rápido. Si la razón de tasas es mayor a 1, quiere decir que es más rápido en las personas que están expuestas. Y si la razón de tasas es menor a 1, quiere decir que es más lento en los expuestos. Estas medidas de asociación se calculan generalmente en estudios de corte y en ensayos clínicos. Entonces, ¿cuántas veces más el agente causal aumenta la aparición de los enfermos? ¿Sí? Que hago un cálculo de la densidad de incidencia que ustedes ya saben hacerla, pero en los expuestos sobre la densidad de incidencia de los no expuestos. La razón de prevalencias. La razón de prevalencias me dice cuánto se multiplica la prevalencia del efecto en expuestos relativo a los no expuestos. Por lo tanto, la razón de prevalencias me pide la prevalencia en los expuestos sobre la prevalencia en los no expuestos y la interpretación va a ser similar al riesgo relativo. Pero ¿qué tengo que entender? Bueno, pues lo que tengo que entender es cuando uso incidencia, cuando uso prevalencia. ¿Vale? Ok. Ahora, el OR. El OR o el odds ratio mide la frecuencia relativa de la exposición en personas con o sin el efecto. La interpretación va a ser similar al riesgo relativo. Este OR tiene como cerca de 10 nombres, ¿no? Pero también lo podemos llamar la razón de ventajas, la razón de productos cruzados, entre otros. Entonces, ¿qué necesito? La odds de los expuestos entre la odds de los no expuestos. Ahora, el OR lo voy a calcular de la siguiente manera. A por D sobre B por C. ¿Cómo lo recuerden? Esto es importantísimo porque si yo tengo un estudio que es de casos y controles en donde no puedo calcular incidencias, hago el cálculo de la OR o la razón de productos cruzados. También puedo calcularlo de la siguiente forma. A sobre B sobre C sobre D. Y me va a dar el mismo resultado. Pero para que ustedes se lo queden más rápido, pues razón de productos cruzados, A por D sobre B por C. ¿Cómo lo interpreto? Si la razón de prevalencias es igual a 1, quiere decir que existe el mismo riesgo. Si es mayor a 1, quiere decir que existe más riesgo en expuestos. Y si es menor a 1, quiere decir que existe menos riesgo en los expuestos. Entonces, estas medidas de asociación se calculan generalmente en los estudios de casos y controles.
No sabemos de qué población salen los casos. Por lo tanto, no tiene sentido calcular las incidencias ni el RR. ¿Por qué? Porque ya están enfermos, no son personas a riesgo. Se obtienen en los modelos de regresión logística. Y entonces, tenemos que hacer el cálculo de las medidas de asociación donde tenemos el riesgo relativo, la razón de densidad de incidencias, el OR o la razón de prevalencias, ¿no? Y me dice, se quiere investigar el efecto del consumo de aspirina sobre la aparición de úlceras gastroduodenales. Para ello se selecciona un total de 1.500 sujetos con úlcera y 1.500 sin ella. Y se les pregunta sobre el consumo de aspirina en los últimos 10 años. 231 del grupo sin úlcera usaron aspirina frente a 351 del grupo con úlcera. Lo primero que tengo que identificar es el tipo de diseño. ¿Qué diseño tiene esto? ¿Qué tengo aquí? Son casos y controles. Muy bien. Tengo una población de casos y controles. Entonces, ahí está la respuesta. Si es un estudio de casos y controles, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? ¿RR OR. Muy bien, un OR. ¿Por qué? Porque no me va a permitir hacer el cálculo de las incidencias. Entonces, es un estudio de casos y controles, la enfermedad es la úlcera y la exposición es si usan aspirina o no usan aspirina y si desarrollan o no desarrollan la úlcera, ¿no? Que sería la enfermedad. Vamos a vaciar los datos y me dice que 351 usaron aspirina y enfermaron, 231 no enfermaron, pero usaron aspirina, 1.149 no usaron aspirina y sí enfermaron, y 1.269 no usaron aspirina y enfermaron. Entonces, voy a hacer el cálculo del OR y me dice que es igual a 1,68. Lo podemos ver, 351 por 1.269 sobre 231 por 1.149. Y es igual a 1,68. ¿Cómo interpreto esto? ¿Como un riesgo o no? Como una probabilidad. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los participantes expuestos a la aspirina tienen una odds de úlcera de 1,68 veces superior que los sujetos no expuestos. Y como lo dijo Virginia, aunque se interpreta como un riesgo, no lo es una probabilidad de desarrollar una úlcera por la exposición al uso del medicamento, ¿no? Que sería de la aspirina. Entonces, es una probabilidad de desarrollar la enfermedad. Bien. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la efectividad de la amoxicilina en el tratamiento de las infecciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero definir el diseño, que como es exposición hacia desenlace, puede ser un cohorte o puede ser un ensayo clínico. Y vamos a tener ¿Segurísimos? incidencias. ¿Segurísimo? Sí, segurísimo, porque va de la exposición al desenlace. Ok. ¿Qué tengo aquí? Esa de amoxicilina es la exposición y la curación el desenlace. Ok. Y en mi cuadro que veo, amoxicilina. Otro antibiótico. O sea, lo que pasa es que no sabemos si han sido asignados o fue parte de la historia natural, como para determinar si es un ensayo clínico o un cohortes. Pero son a que va de la exposición hacia el desenlace. Entonces, Y vamos a tener incidencias. a ver, dime, Zuleima. O sea, acá en este ejemplo, en realidad no nos está comparando tipos de medicamentos. No si la amoxicilina cura a la enfermedad, porque están comparando medicamentos, o sea, la efectividad del medicamento hacia una enfermedad específica, pero no específicamente la amoxicilina como tal. Muy bien, ahí es donde está el punto. ¿Por qué?
Porque efectivamente es un estudio en donde hay una comparación de un medicamento que es la amoxicilina contra otro antibiótico. Entonces es un estudio de casos y controles. ¿Qué sucede aquí? Me habla efectividad de la amoxicilina en el tratamiento de las infecciones. Yo tengo personas que no sé, no sé, 75 curaron estando en tratamiento con amoxicilina en comparación a 40 que usaron otro antibiótico. Y 25 que no curaron usando la amoxicilina en comparación a 20 que usaron otro antibiótico que no curaron, ¿no? Entonces, aquí yo no sé, no lo seguí, no puedo hacer un cálculo de incidencias, solamente sé el desenlace, si curaron o no curaron, más no quiere decir que yo los estuve siguiendo para ver este desenlace. O sea, lo único que sé es si curaron o no curaron. ¿De acuerdo? Esto no me permite hacer un cálculo de incidencias. Lo que me permite hacer es un cálculo de un OR. Si hago el cálculo del OR, me dice, vamos a hacer el cálculo de la razón de productos cruzados y por lo tanto me va a decir que es de 1,5. ¿Qué quiere decir? Por cada paciente no curado que usa amoxicilina, hay 1,5 curados que sí lo usan. Por lo tanto, la probabilidad de curarse es 1,5 veces mayor en pacientes que usan amoxicilina. Entonces, en este caso, yo no los voy siguiendo. Yo ya veo el desenlace. Cuando a mi consulta llegaron, pues ya vi cómo iban, ¿no? Si habían curado o no habían curado. Si habían tomado amoxicilina o si habían tomado otro antibiótico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Vale, entonces, ahora, como última medida, tenemos el incremento relativo del riesgo. Y en el incremento relativo del riesgo expresa cuánto más frecuente es una enfermedad en el grupo de expuestos frente al grupo de no expuestos expresados en tanto por ciento. Esta puede ser calculada a través del valor del riesgo relativo o del OR. Ojo, el incremento relativo del riesgo solamente se va a calcular si el riesgo relativo es mayor a 1. ¿Cuál va a ser la fórmula? RR menos 1% o R menos 1%. Por ejemplo, si un riesgo relativo es igual a 4, se traduce en un incremento relativo del riesgo del 300%. Es decir, estar expuesto al factor de estudio incrementa el riesgo por 4, o lo que es lo mismo en un 300%, ¿no? Entonces, cuando el agente causal ejerce un efecto protector, no calculo el incremento relativo del riesgo, solo si el riesgo relativo es mayor a 1, ¿no? Bien. Entonces, cuando hagamos el riesgo relativo y es mayor a 1, aplicamos las fórmulas de riesgo. ¿Por qué? Porque la población está en riesgo. Pero si el riesgo relativo es menor a 1, quiere decir que lo que debo de aplicar son medidas de impacto relacionadas con las medidas de protección. Vamos a ver ahora las medidas de impacto. Si mi riesgo relativo es mayor a 1, medidas de efecto de riesgo. Pero si mi riesgo relativo es menor a 1, medidas de efecto protector. Medidas de efecto de riesgo son todas las que hemos visto, riesgos atribuibles a la población. Bueno, estas no las hemos visto, pero las veremos. Riesgo absoluto de riesgo poblacional, fracción prevenible poblacional, van a ser medidas de efecto protector. Entonces,
Las medidas de frecuencia miden la distribución de cómo aparece la patología. Las medidas de asociación tienen que ver con la relación causal, la magnitud, y las medidas de impacto, qué impacto desarrolla. Entonces, también es una medida de magnitud, pero vemos la carga del desenlace, es decir, qué efecto está produciendo en la población esa exposición al factor, qué impacto. Por lo tanto, lo que mide básicamente es dentro del valor completo de la incidencia, qué parte se debe a la exposición al factor, o en el caso de las fracciones del porcentaje de todos los individuos que han enfermado, se deben específicamente a, asume que existe una relación causa-efecto. Entonces, las medidas de impacto estiman la carga del desenlace atribuible a la exposición. ¿Qué quiere decir? ¿Qué efecto está produciendo en la población esa exposición? Entonces, miden el exceso o defecto de riesgo en las personas expuestas en la población de referencia, medidas absolutas, o el porcentaje de riesgo o incidencia o casos de la enfermedad que es debido a la exposición, relativas. Asumen que existe relación causa-efecto. Las medidas de asociación se utilizan para la investigación etiológica y las medidas de impacto se utilizan para acciones en salud pública y planificación sanitaria. Ahora, la primera medida es el riesgo atribuible en expuestos, o también lo vamos a conocer como el incremento absoluto del riesgo. ¿Y qué es esto? Es la parte de la incidencia que se debe a la exposición específica. Por lo tanto, es la diferencia de riesgo o de enfermedad atribuible al hecho de estar expuesto al factor de estudio. Representa la incidencia atribuible a la exposición en la población expuesta. Una persona no expuesta al factor de riesgo no significa que no tenga la probabilidad de enfermar, sino que esta probabilidad será más baja y habrá un exceso de probabilidad o de riesgo asociado precisamente al hecho de estar expuesto al factor. Entonces, el riesgo atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. ¿Y qué es? La diferencia es la parte de la incidencia que se debe específicamente al agente causal o al factor de exposición. ¿De qué me habla? Riesgo individual. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuánto del riesgo en los expuestos se debe específicamente a la exposición? Si lo hago con el cálculo del riesgo relativo, que ya sabemos cuál es, o el OR, ¿no? Eso solamente para que recuerden las fórmulas. El riesgo atribuible en expuestos, dependiendo de la información del estudio epidemiológico, a veces no podemos calcular las incidencias entre los sujetos expuestos y los no expuestos al factor. En este caso podemos calcular el riesgo atribuible en expuestos de forma indirecta y aproximada si lo conocemos. Entonces, OR de asociación entre el factor de exposición y el desenlace. Y T va a representar la incidencia de la enfermedad en toda la población, sumando los expuestos y los no expuestos. PE va a representar la proporción de la población expuesta al factor de estudio. Ahora veremos el riesgo atribuible poblacional o exceso de riesgo poblacional. Es la incidencia de la enfermedad en riesgo, o sea, de toda la población, debida precisamente al factor de exposición. Este riesgo atribuible poblacional es igual a la incidencia acumulada en la población menos la incidencia acumulada en los no expuestos. La incidencia acumulada de enfermedad en la población quiere decir que son los expuestos y los no expuestos. Como veíamos al inicio, los casos totales de la enfermedad en la población expuesta sobre los no expuestos entre la población total.
Este riesgo también puede calcularse con la siguiente fórmula. Si no quiero utilizar esta, puedo utilizar esta. Y en esta me habla del riesgo atribuible poblacional. Es igual al RAE, que lo acabamos de ver, el riesgo atribuible en expuestos, por la probabilidad de los expuestos. Y ya sabemos calcular una probabilidad, que es la probabilidad de estar expuesto al factor de riesgo, siempre y cuando pues se conozca, ¿no? Ahora, la fracción etiológica en expuestos, o también lo vamos a conocer como fracción atribuible o proporción de riesgo atribuible. Este representa el porcentaje de casos de enfermedad entre los sujetos expuestos al factor que son atribuibles precisamente a la exposición al factor. Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? Aquí necesito el riesgo atribuible en expuestos, que es igual a la incidencia acumulada en expuestos menos la incidencia acumulada de los no expuestos, sobre la incidencia acumulada en los expuestos, o lo que va a ser igual al RR menos 1 sobre RR por 100. ¿Y de qué me va a hablar? Del porcentaje de individuos en riesgo que contraen la enfermedad por la exposición al factor. Entonces, ¿qué parte de la incidencia acumulada de los expuestos es debida al agente de exposición? O sea, ¿cuánto de todos los expuestos es debido al estar expuestos a este agente? La fracción etiológica poblacional o fracción atribuible poblacional, ¿de qué me habla? Representa el porcentaje de casos de la enfermedad en toda la población, no solo entre los expuestos al factor, que son atribuibles precisamente a esto, ¿no? Al estar expuestos al factor. ¿Qué necesito aquí? Pues aquí voy a necesitar el RA, o lo que es igual a la incidencia acumulada en la población menos la incidencia acumulada en los no expuestos sobre la incidencia acumulada en la población. ¿Qué es esto? Pues es la probabilidad de estar expuesto entre los casos de la enfermedad. O con la fórmula de fracción etiológica poblacional es igual a la fracción etiológica en expuestos por la probabilidad de los expuestos, solo entre todos los casos. La probabilidad de los expuestos es igual a la probabilidad de estar expuesto, pero solo entre los casos de la enfermedad. Ahora, la reducción relativa del riesgo o la fracción preventiva, el RRR, cuando la exposición a un determinado factor no incrementa el riesgo de la enfermedad, sino que la disminuye, representa la proporción de la enfermedad que se evitaría en no expuestos si se les aplicara la exposición. Entonces, el RRR o la reducción relativa del riesgo, que es el espejo del incremento relativo del riesgo, si se acuerdan, se aplica cuando el riesgo relativo va a ser menor a 1. Entonces, si se acuerdan, en la otra fórmula del incremento era RR menos 1%. Ahora no, ahora es 1 menos RR por 100 o 1 menos OR por 100. ¿Por qué? Porque es la ventaja que supone la exposición a la gente frente a los individuos no expuestos. Entonces, un RR para la asociación entre un factor y su desenlace es de 0,70. Esto se traduce en una reducción relativa del riesgo del 30%. Es decir, el hecho de estar expuesto a ese factor reduce el riesgo de enfermar en un 30%. ¿Ok? Ya no incrementa. ¿Se acuerdan que en el otro incrementaba un 300? En este caso, reduce. La reducción absoluta del riesgo en expuestos es la imagen invertida del riesgo atribuible en expuestos. La reducción del riesgo de enfermar en los sujetos expuestos al factor debida precisamente a esto, estar expuestos. Ahora, el incremento del riesgo se asocia a no estar expuesto al factor protector, por lo que existe un exceso de riesgo atribuible
a la no exposición. Entonces, a diferencia del incremento absoluto de riesgo, la incidencia acumulada en los no expuestos es mayor que en expuestos, al factor de estudio. Por lo tanto, la reducción absoluta del riesgo va a ser igual a la incidencia acumulada de los no expuestos menos la incidencia acumulada en expuestos. ¿De qué me habla? De la capacidad de proteger frente a la aparición de la patología. En este caso, la incidencia acumulada de los no expuestos cambia y se reduce cuando está expuesto al factor de exposición. El número necesario a tratar o a intervenir. ¿De qué me habla esto? Número de personas expuestas a un determinado factor o tratamiento sobre las que habría que intervenir para evitar un caso de la enfermedad. En general, un número necesario a tratar bajo es generalmente bueno y un número necesario a tratar alto es malo. De forma intuitiva, podemos ver que cuanto más bajo sea el número necesario a tratar, mejor. El número necesario a tratar ideal debería de ser 1, lo que querría decir que solo es necesario tratar a una persona para obtener el beneficio buscado. Por lo tanto, un número necesario a tratar negativo indicaría que el tratamiento o exposición al factor tiene un efecto perjudicial o que presenta mayores efectos adversos que el grupo experimental no expuestos. ¿Cuál es la fórmula? Número necesario a tratar es igual a 1 sobre RAR, que ya sabemos que es el RAR, que es la reducción absoluta del riesgo, es igual a la incidencia acumulada en los no expuestos menos la incidencia acumulada en los expuestos y por lo tanto es necesario, ya saben, es necesario especificar el intervalo de confianza al calcularlo, ¿no? Entonces, cuanto más bajo sea el número necesario a tratar, mejor es el tratamiento que estamos haciendo. El número de individuos que están expuestos a determinado factor y sobre los que tendremos que intervenir para reducir un caso de la enfermedad, es decir, cuánta gente hay que exponer a un determinado factor para reducir o evitar un caso de la patología. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo me habla del número de personas expuestas a un determinado factor sobre las que habría que intervenir para evitar un caso de la enfermedad, ¿no? Aquí tengo placebo, tengo tratamiento, los casos y los no casos. Aplico la fórmula del número necesario a tratar, donde voy a tener que es 1 sobre el RAR, ¿no? Que son la incidencia acumulada de los no expuestos menos la incidencia acumulada en los expuestos. Y me dice que es igual a, ¿qué dice aquí? A 27. Entonces, el número necesario a tratar indica que por cada 27 pacientes tratados con el tratamiento experimental, se evitaría un caso de la enfermedad. Entonces, aquí me habla de sobre cuántos tengo que intervenir para evitar el daño. Ahora, el número necesario a dañar. El número necesario a dañar, esto solamente es si detecto un riesgo. Me habla del número de personas expuestas a un determinado factor o tratamiento sobre las que habría que intervenir para encontrar o generar un efecto adverso o producir un daño. Este se suele aplicar a efectos secundarios adversos de una intervención. Entonces, ¿de qué me habla? Sobre cuántos individuos tendríamos que evitar la exposición al agente causal para que no se genere un enfermo. El número necesario a dañar necesito que sea igual a 1 sobre el RAE. Es necesario especificar el intervalo de confianza al calcularlo. Ahora, la relación del número necesario a tratar sobre el número necesario a dañar advierte respecto de los efectos beneficiosos del fármaco en contraste con los efectos adversos del mismo. Una relación menor a 1 indica que el tratamiento puede ser más beneficioso que perjudicial.
Si la relación es mayor a 1, se debe analizar detenidamente la conveniencia o no de una opción terapéutica. Entonces, cuanto más bajo sea el valor, mejor será el tratamiento que los efectos secundarios. Cuanto mayor sea ese número, incluso por encima de 1, tendremos que plantearnos quizás que el tratamiento que estamos realizando tiene más efectos secundarios, está generando más daño que beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En cuántos intervengo para evitar un daño? La reducción absoluta del riesgo poblacional. La reducción es la reducción del riesgo de enfermar o de enfermedad en la población asociado precisamente a estar expuesto al factor de estudio. La reducción absoluta del riesgo poblacional es igual a la incidencia acumulada en la población menos la incidencia acumulada en los expuestos, o también utilizando la probabilidad de no estar expuesto al factor de estudio de la población. Por lo tanto, va a ser el RAD por la probabilidad de los no expuestos. ¿Y de qué me habla? ¿Cuál es la parte de la incidencia poblacional que podemos evitar si exponemos a los individuos a ese agente causal? Fracción prevenible poblacional. Me habla del porcentaje de casos en la población que se encuentran protegidos frente a la enfermedad por estar expuestos al factor de estudio. ¿Qué necesito? La incidencia acumulada en los no expuestos menos la incidencia acumulada en los expuestos sobre la incidencia acumulada en los no expuestos. O también lo puedo calcular con la fracción prevenible por los casos de no expuestos. La probabilidad de casos no expuestos es igual a la probabilidad de que no estén expuestos los casos de enfermar al factor de estudio. ¿Y de qué me habla esta fracción prevenible poblacional? ¿Qué porcentaje de individuos no expuestos podrían reducir si los expusiera al mecanismo de protección o al agente causal? Entonces, vamos a bajar todas las medidas para poderlas entender a la perfección. Tenemos un ejemplo que, bueno, ya les indico que es un estudio de cortes y que me habla de los casos de vejiga, ¿no? De cáncer de vejiga. Aquí hablamos de casos, por lo tanto, incidentes. Y los participantes en riesgo. Aquí ya estoy hablando de los participantes en riesgo. Y me dice que están expuestos al consumo de tabaco o no expuestos, ¿no? Al consumo de tabaco. De estos 50 expuestos al consumo de tabaco, fueron 50 casos de cáncer de vejiga en los expuestos al tabaco y 20 desarrollaron cáncer de vejiga en los no expuestos. Recuerden, lo primero que hago es identificar el tipo de estudio. Si es un tipo de estudio de cortes, ¿qué calculo? ¿Un riesgo relativo o un R? Riesgo relativo. Muy bien, un riesgo relativo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el cálculo del riesgo relativo. 2 minutos. ¿Quién ya lo tiene? Para calcular el De riesgo relativo. 2.5. Muy bien, Virginia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular los estudios de cortes, bueno, para calcular en los estudios de cortes, pues es la incidencia, ¿no? Lo primero que necesito para calcular el riesgo relativo es la incidencia en expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Sencillo. Los participantes en riesgo, pues son el total, ¿no? 50 entre 10,000 sobre 20 entre 10,000. Y me dice que es igual a 2,5.
Por lo tanto, el hecho de fumar multiplica en 2,5 veces el riesgo de sufrir cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es 2,5 veces más frecuente en los fumadores que en los no fumadores. Entonces, si ya tengo este resultado, que es igual a 2,5, ¿qué calculo? ¿Qué tipo de medidas van a calcular? Puedo calcular el incremento relativo de riesgo. ¿Qué medidas son esas? ¿A qué apartado pertenecen? Medidas de impacto. No, medidas de impacto son medidas protectoras. ¿Y Asociación. asociación? ¿Qué medidas? ¿Y Asociación. asociación? Muy bien, medidas de asociación, ¿no? Medidas de efecto de riesgo. Entonces, ya con eso voy a saber qué calculo. Si hubiese salido 0,5, entonces sí que calculo las medidas de impacto. Entonces, lo primero que voy a hacer es el cálculo, como dijo Eva, del incremento relativo del riesgo atribuible en expuestos y del número, y tengo que decidir si voy a calcular número necesario a intervenir o bien número necesario a dañar. Vamos, hacemos el A riesgo dañar. relativo. Ahorita vemos. ¿Qué voy a calcular? Incremento relativo del riesgo. Hagan su cálculo. Y del riesgo atribuible en expuestos y del... Venga, vamos a ver, para que me vayan siguiendo. Incremento relativo del riesgo. ¿De cuánto me dio? Del 150%. Por lo tanto, fumar aumenta en un 150% el riesgo de sufrir cáncer de vejiga. Riesgo atribuible en expuestos. ¿Cómo hago el incremento relativo del riesgo? Recuerden, RR menos 1%. Riesgo atribuible en expuestos. Me pide la incidencia acumulada en fumadores menos la incidencia de los no fumadores. Y me dice que es igual al 0,03. Por lo tanto, la incidencia de 3 de 1000 casos se debe al factor de riesgo del tabaquismo. El 0,3% de esta población que fuma padecerá cáncer de vejiga por mantener este hábito. Y como decía, me parece que Rosibel, ¿qué calculamos? ¿Número necesario a intervenir o número necesario a dañar? En este caso, calculamos el número necesario a dañar. ¿Por qué? Porque cada 333 fumadores generan un caso de cáncer de vejiga, por lo que habría que intervenir sobre estos 333 para evitar un caso de la enfermedad, ¿no? El agente causal está generando un daño, por eso no es a intervenir.
¿De acuerdo? Esa parte no me queda muy clara, si la pudiera Ok. repetir, por favor. ¿Por Sí. qué elegimos dañar en lugar de intervenir? Ok, porque aquí el agente causal está generando un daño y al estar generando un daño, lo que tengo que calcular es número necesario a dañar, no número necesario a tratar. Arriesgo de sonar un poco, para terminarlo de encuadrar. Entonces, elegiríamos el número necesario a intervenir en el caso de... De un tratamiento. Ok. Entonces, vamos a continuar y ahorita viene una diapositiva que se los va a aclarar. Continúo, voy un poquito rápido por cuestión de tiempo y les voy a robar los 10 minutos de regaño que les di al inicio de la sesión. De una vez les digo, porque si no, entonces, vamos a continuar y de las otras medidas que se calculan son el riesgo atribuible poblacional, la fracción etiológica en expuestos y la fracción etiológica poblacional. Entonces, vamos a hacer los cálculos. El riesgo atribuible poblacional lo voy a calcular entre el RAE por la probabilidad de estar expuestos. ¿Cuál es el RAE? El RAE ya lo hice atrás y me dio que era igual a 0,003. Acuérdense, para esta probabilidad, esto lo voy a multiplicar por la probabilidad de estar expuestos. ¿Cómo hago un cálculo de la probabilidad de estar expuestos? Pues los casos totales de los expuestos entre el total de la población. Así hago el cálculo de una probabilidad. Y esto es igual a 0,50. Por lo tanto, me va a decir que es igual a 0,0015. Ahora, la probabilidad de exposición en este ejemplo muestra que 50% de los participantes del estudio están expuestos al tabaco, ¿no? 10,000 de 20 participantes. Entonces, de la incidencia observada de la población, el valor o la parte de la incidencia de 15 de cada 1,000 personas se debe al tabaquismo o el 0,15% de la población total padecerá cáncer de vejiga atribuible al tabaco. De esto me habla el riesgo atribuible poblacional. Ahora, ¿qué otra necesito? La fracción etiológica en expuestos. La fracción etiológica en expuestos la calculo con el RR-1 sobre el RR, ¿no? Por 100. Y entonces esto me va a decir que es igual a 1,5 sobre 2,5 es igual a 0,6, o bien, ya toda la ecuación. ¿Y esto qué significa? El 60% de los casos de cáncer de vejiga entre los fumadores se debe al hábito de fumar. También lo puedo calcular con la fracción etiológica en expuesto por la probabilidad de casos en los expuestos. Y aquí tendría que calcular la probabilidad de casos en los expuestos. ¿Cómo calculo la probabilidad de casos en los expuestos? Pues los 50 que son los casos expuestos sobre el total de la población, ¿no? Es un cálculo de la probabilidad. Y esto me dice que es igual a 0,43. Nota, el porcentaje de casos que se encuentran en los expuestos al tabaco es de 50 casos sobre la totalidad de casos existentes. Así calculo la probabilidad de los expuestos. ¿Y qué significa? El 43% de los casos de cáncer de vejiga se producen en esta población, están relacionados con el uso del tabaco. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo este estudio, ya les puse que es un estudio de cortes, pero en este caso son casos de tosferina incidentes. Al decirle incidentes son nuevos, por eso es un estudio de cortes, y los participantes en riesgos, ¿no? Expuestos al factor de riesgo y no expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Pues los vacunados. Y los no expuestos, los no vacunados. Identifico el tipo de estudio. Es un estudio de cortes.
¿Qué voy a calcular? ¿RR o OR? ¿Qué calculas, Rosibel? El O, RR, el O, RR. El porque R, el RR son casos nuevos, son casos incidentes. ¿Ok? Muy bien, Virginia. Entonces, si hago el cálculo del OR, y ahí me está diciendo calcular la incidencia de los expuestos y de los no expuestos. Entonces necesito un RR. Hago el cálculo del RR y por lo tanto me dice que es igual a 0,018. Es decir, la vacunación protege frente a la aparición de tosferina. ¿Qué es? ¿Efecto de riesgo o efecto protector? Efecto protector. De efecto protector, muy bien. Si es medida de efecto protector, ¿qué hago? ¿Medidas de asociación o medidas de impacto? Medida de impacto. impacto. Medidas de impacto, muy bien. Entonces, lo que voy a empezar a calcular son medidas de impacto. Y dentro de las medidas de impacto, la primera que tengo es la reducción absoluta del riesgo. Después, fracción preventiva o reducción relativa del riesgo. Y el número necesario a intervenir, porque no estoy generando un daño. ¿Vale? Entonces, si hago el cálculo de la reducción absoluta del riesgo, me va a decir que la vacunación reduce el riesgo de tosferina en 1,1 casos por cada 100 participantes que se vacunan. La fracción preventiva o reducción relativa del riesgo, que la voy a calcular en 1 menos el RR por 100, acuérdense que es el espejo del incremento relativo del riesgo. Y por lo tanto me va a decir que es igual a 0,982. Por lo tanto, la vacunación reduce el riesgo de aparición de tosferina en un 98,2%. Ahora, decíamos, ¿número necesario a tratar o número necesario a dañar? En este caso no estoy ocasionando un daño, sino que estoy ocasionando una protección. Por lo tanto, hago el número necesario a tratar. Y en este caso, el número necesario a tratar me dice que es igual a 90. Por lo tanto, hemos de vacunar a 90 personas para evitar un caso de tosferina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me pregunto, ¿por qué es tan bajo? Porque los casos existentes son muy pocos entre los vacunados, por lo que la vacuna tiene una protección casi total frente a la aparición. ¿Por qué? Porque la vacuna reduce el riesgo de aparición de la tosferina en un 98,2. Entonces, si la vacunación, aquí en la reducción, perdónenme, en la reducción absoluta del riesgo en expuestos, la vacunación reduce el riesgo de tosferina en 1,1 casos por cada 100 participantes que se vacunan. Esto quiere decir que es una incidencia que cubre ampliamente. Por lo tanto, ¿por qué es tan bajo? Porque los casos existentes son muy pocos entre los vacunados, por lo que la vacuna tiene una protección casi total de la aparición de la enfermedad, ¿no? Ahora la fracción preventiva o reducción relativa del riesgo. No les había yo dicho esta diapositiva. La vacunación reduce el riesgo de la aparición de tosferina en un 98% y el número necesario a tratar, bueno, pues hemos de vacunar a 90 personas para evitar un caso de tosferina. Ahora, la reducción absoluta del riesgo poblacional y la fracción prevenible poblacional. La reducción absoluta del riesgo poblacional me habla, bueno, la voy a calcular, el RAR por la probabilidad de los no expuestos, y me va a decir que es igual a 0,00315714, ¿no? Entonces, si toda la población se vacunara, se evitarían 3 casos de tosferina por cada 1,000 personas de la población. La fracción prevenible poblacional. La fracción prevenible poblacional, pues en esta es igual a la incidencia acumulada en los no expuestos menos la incidencia acumulada en los expuestos sobre la incidencia acumulada en los no expuestos. Y esto es igual a 0,982.
o la fracción prevenible por la probabilidad de los no expuestos. Esto va a ser igual a 0,94. ¿Y qué quiere decir? Que la vacunación previene el 90% de los casos de tosferina que se producen en la población. Entonces, tiene una alta capacidad de protección esta vacunación, ¿no? Vamos a hacer un resumen. Y entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar el tipo de estudio. Una vez que identifico el tipo de estudio y sé si puedo calcular incidencias, hago el cálculo del riesgo relativo. Si en mi tipo de estudio no puedo calcular incidencias, calculo OR. Dependiendo de lo que me dé, si me da un riesgo relativo mayor a 1 o un OR mayor a 1, calculo medidas de efecto de riesgo. Si es menor a 1, calculo medidas de efecto protección o de efecto protector. ¿Cuáles son medidas de efecto de riesgo? Riesgo relativo, razón de tasas, razón de prevalencias, incremento del riesgo relativo, ¿no? OR. Efecto protector, reducción del riesgo relativo. Ahora, medidas de efecto de riesgo atribuible poblacional, porcentaje de riesgo atribuible poblacional. Medidas de efecto protector, reducción absoluta del riesgo, reducción absoluta del riesgo poblacional, fracción prevenible o fracción prevenible poblacional, ¿no? Muy bien. Número necesario a tratar, medidas de efecto de riesgo, número necesario a tratar, medidas de efecto protector, número necesario a dañar, medidas de efecto de riesgo. ¿Dudas hasta aquí? Perdónenme que me haya ido un poquito rápido, pero era para terminar a tiempo. Ahora, los invito a que por favor lean los temas, el material que les doy dentro de la sesión, dentro del aula. ¿Por qué? Porque por cuestiones de tiempo, pues no les puedo poner más ejercicios. Me encantaría, ¿no? Ponerles más ejercicios para que los fueran resolviendo y me fueran entendiendo más. Yo espero que me hayan entendido muy bien. Y ese material que les subo en la plataforma, pues es muy bueno. La verdad es que yo considero que es así para que les ayude a tener un mejor entendimiento de las medidas. No sé si alguien lo leyó, me parece que Virginia sí. Sí, lo leyó, no sé si alguien más, para que me digan pues si les gusta o no les gusta ese tipo de resumen que les proporciono. Virginia dice que Doctora, sí. está muy bien Eh, el resumen porque ya no leemos tantas páginas, sino que ahí está comprimido todo, ¿no? Todas las ideas, todo lo que usted coloca, lo que piensa que en general nos puede ayudar a nosotros a poder entender toda esta parte de las medidas de frecuencia a nivel general, ¿no? Entonces, para nosotros, la verdad, en mi caso, pues le agradezco porque es un resumen para mí. Ya no estamos haciendo un resumen de un PDF de 80 páginas, sino que ya está, pues listo solo para que nosotros lo leamos, ¿no? Tranquilamente. Yo le agradezco. Muchísimas gracias. Muy bien, Melanie. Dime, Ana. Sí, yo creo que, o al menos voy a hablar en mi caso, estoy leyendo el material, pero aparte estoy leyendo otras cosas porque sí necesito un poco más de contexto, ¿verdad? Y hay cosas que en la clase se explica, pero el tiempo es tan reducido, ¿verdad? Que definitivamente necesitamos ampliar. Creo que es muy bueno el consejo que nos da, que tenemos que todavía ser más estratégicos en el manejo del tiempo para poder cumplir con las fechas límites que nos han colocado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que no creo que ninguno de nosotros como estudiantes esté sin leer el material, porque definitivamente no se puede cumplir la tarea sin ello, ¿verdad? Eso es correcto, Eh, Ana. ajá, Efectivamente. entonces, sí, yo sí quisiera hacer como esa aclaración de que, o sea, se está leyendo el material, pero aparte de eso, al menos yo no me puedo quedar solo con eso, necesito definitivamente mucha más información. Entonces, pero cada quien lleva su ritmo, ¿verdad? Esa es parte de la dinámica de esta modalidad de estudio. Y sí agradecer porque el resumen, o sea, realmente es súper estratégico, ¿verdad? Y también la forma en la que usted escribe, hay cosas que nos dan como señales para que caigamos en cuenta, ¿verdad? Pero caemos en cuenta solo si hemos leído el material que se nos ha proporcionado definitivamente. Gracias. Muy bien, Ana. Es correcto, Ana. Y de hecho, la tarea tiene esa finalidad.
La tarea tiene la finalidad de hacerlos repensar todo lo que hemos visto en clase, lo que leen y hacer una búsqueda precisa de si tienen alguna duda para poder dar la respuesta al Ujú. ejercicio. Esa es la finalidad de la tarea. ¿Para qué? Para que quede bien conciso y bien entendido cada uno de estos términos. Yo Entonces, dudo de todo, o sea, de verdad que sí, me da gran crisis existencial en el proceso de hacer la tarea. Creo que no soy la única, ¿verdad? Pero eh, así es, ¿verdad? Nuevamente es parte de esto y le agradezco mucho. Cierro mi micrófono. vale, muy bien, chicos. Pues por cuestiones de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar. Voy a quedarme con Vania al final para poderle indicar la modificación de las fechas para el día jueves. Hemos quedado para el día jueves. Voy a subir esta presentación para que lo tengan. Solamente les pido que en la duración del tiempo, bueno, ahorita se lo pongo a la presentación para en la barra que lleva arriba, ¿no? Que es simplemente por estadísticamente correcto. Y bueno, subo ahorita esto y subo el video que les presenté en la clase pasada, porque esto creo que no se puede subir en la presentación, tiene que subirse aparte. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte, que tengan muy bonito día. No En sé la si clase de Vane, ahora también. bueno, O sea, eso, sí, eso ya, Vane se encarga de subir la clase del video para que lo tengan ustedes, ¿de acuerdo? Buenos Muchas días, por De gracias. favor. acuerdo. Feliz día. No Gracias, surge, feliz sí. día. Gracias, maestra. Feliz día. Gracias, Gracias, feliz feliz día, que día. tengan bonito día. Hasta luego. Gracias. Feliz día a todos. Feliz Gracias. sábado. Una pregunta, ¿podría también subir la presentación, no solo el video? No sé si se puede. Sí, es lo que les comenté ahorita, que subo la presentación y subo el otro video de la clase pasada y bueno, Vanessa se encarga de subir el video de esta clase, la grabación Sí, de la clase. que lo que pasa es Sí, que video de la semana pasada ya está. No, el video me refiero, ¿se acuerdan que inicié la Ujú. presentación con un video, un pequeño el video? video de Computer de Salud. Ajá, Sí, sí, exacto. cierto. Muchas ¿De gracias. acuerdo? No, ¿de qué, chicos? Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Feliz fin de semana. Semana.